Mateo 26, 17. Comenzamos. Cuando le toque leer a usted, hágalo fuerte. Es la bendita palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? El 18. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oremos, Señor, que tu palabra se grabe en nuestros corazones y la pongamos por obra. Amado Espíritu Santo, a través de tu palabra, enseña a tu pueblo. Ministra, Señor, a sus necesidades. Que salgamos, Señor, de este lugar llenos de gozo, de fe y de esperanza. Y sepamos, Señor, que estar en tu casa, escuchar tu palabra, es lo mejor que podemos hacer diariamente. Gracias te damos, Señor. La honra y la gloria es para ti. El honor y la alabanza te pertenecen. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. El tema que vamos a tratar en esta mañana titula La Cena del Señor. La Cena del Señor. Usted habrá notado que mensualmente celebramos la Cena del Señor. Esto fue un mandato divino. Si usted leyó conmigo con un poquito de atención, Jesús estaba listo para celebrar la fiesta de la Pascua. Y cuando termina ese festejo, diría yo, esa celebración, Él instituye la Cena del Señor. Era un mandato divino para que podamos recordar lo que Jesús haría por nosotros en la cruz del Calvario. Pero esto nos tiene que llevar a analizar primero qué pasó en la fiesta de la Pascua. Porque esto no nace así nomás. Esto viene desde el Génesis. Cuando usted analiza el Génesis, se dará cuenta que el Génesis apuntaba a estos momentos, al Calvario. El hombre, cuando llegó a estar en el huerto de Edén, dice que Dios bendijo a Adán y a Eva. Y les hizo una propuesta. De todo árbol que hay aquí en el huerto pueden comer. Pero de este árbol, que es de
el conocimiento del bien y del mal, no pueden comer. ¿Qué estaba haciendo Dios al ser humano? Probando su corazón y su obediencia. Ellos tenían todo, hermano, todo, absolutamente todo. No les hacía falta nada. Solamente Dios estaba probando su corazón, a ver si obedecían y no comían de este fruto, que era del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás, con su astucia, una tarde que Eva estaba paseando por el huerto de Edén, o una mañana, podemos suponer, ella estaba tranquilamente atendiendo sus cosas diarias y de pronto miró el árbol y se acercó porque era un árbol hermoso. Dice que su fruto era agradable para comer. Y lo miró y se fue acercando para ver cómo era y qué había. Y ahí aparece Satanás, la serpiente antigua. Y empieza un diálogo entre la mujer y Satanás. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún fruto de los árboles? No, dice, Eva le contesta. De todos los árboles podemos comer los frutos de todos los árboles, menos de este. Dios nos dijo que no comamos y ni toquemos. Dios solamente les dijo que no coman, no les dijo que no toquen. Pero ahí Satanás enreda a Eva. Le dice, ¿sabe Dios que si coméis, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal? Ese diálogo arruinó a la humanidad. Por eso usted en el tiempo presente no debe permitir que el diablo le ponga ideas o palabras que le puedan desviar de los principios divinos. El diablo, hermano, quiso enredar a Jesús usando la palabra y ahora astutamente enreda a Eva poniéndole un pensamiento que le hizo dudar de Dios. En otras palabras, Satanás le estaba haciendo pensar a Eva que Dios les escondía algo y les había mentido. ¿Por qué no les permitía comer ese fruto? Satanás les hace creer, les dice, si comen de ese fruto van a ser como dioses conociendo el bien y el mal. Eso dañó todo el pensamiento de Eva. Entonces, con esa propuesta malévola, satánica, destructiva, ella toma del fruto, lo come y le da a Adán. Ahora, hermanos, algunos piensan, ¿por qué Adán comió de ese fruto? Tal vez fue por complacer a Eva. Tal vez fue para que ella no se sienta mal. Tal vez fue para también él probar qué podía pasar comiendo ese fruto. No hay una definición clara de por qué él comió ese fruto y no se resistió, pero a la final comió. Y cuando usted analiza, el Señor le llama a Adán a evaluar qué es lo que había pasado. No le llama a Eva. Y la consulta que el Señor le hace, le dice a Adán, ¿qué hiciste? Dice, es que la mujer que me diste, ella me dio a comer. El hombre había sido establecido como cabeza y a él le tomaría cuenta por lo que había hecho su esposa. ¿Y qué es lo que él responde? Dice, la mujer que me diste, ella me dio el fruto.
Y habla con la mujer y la mujer dice, la serpiente me hizo comer. Y la serpiente ya no tenía argumento porque ella era la responsable de este hecho. Y desde ahí, hermano, nace la aflicción para la humanidad. El Señor maldice a Adán y le dice, comerás tu pan con el sudor de tu frente. Da un juicio para Eva, darás a luz con dolor, y tu marido se enseñoreará de ti. Y a la serpiente, te arrastrarás por la tierra y comerás polvo. Y a la tierra que era inocente, le dice, de la tierra brotarán espinos y abrojos. Eso, hermanos, cambió la historia de la humanidad. Un acto de desobediencia arruinó toda la bendición de la humanidad. Nosotros hagamos un paréntesis ahí. La desobediencia a Dios nunca, 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 nunca nos va a traer bendición. Por eso cuando usted quiere vivir una vida correcta, íntegra, temerosa de Dios, tiene que hacer una cosa, conectarse diariamente con esta bendita palabra. Lea la palabra. Yo creo que el día de la resurrección le dieron una hojita de lecturas bíblicas. ¿Cuántos recibieron una hojita de lecturas bíblicas? A ver, levante la mano. Bien, bien, bien alto. Ya, baje la mano. ¿Quiénes no recibieron por alguna razón? ¿O no tienen? Si no tiene, vamos a producir un poco más de esas hojas. No sé, ahí la hermanita tiene. Para que usted pueda tener diariamente la lectura de la palabra de Dios. Esta propuesta de lectura tiene algo especial. Hay una porción del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Por favor, lean. Y está para 3 meses. Entonces necesitamos leer abril, mayo y junio. Esos 3 meses usted debe tomar un cuadernito y hacer su devocional. Buscar una palabra rema, o sea, usted lee el pasaje y busca una palabra rema, o sea, la palabra que de ese pasaje le habla a usted. Sacar como un resumen de lo que ese pasaje le dice. Y después, hermano, usted tiene que sacar una aplicación, buscar los mandamientos y buscar las promesas que hay ahí para su vida. Y finalmente, hermano, buscar un versículo que encaje todo el resumen de ese pasaje. Si usted hace eso diariamente, usted va a empezar a caminar como manda esta bendita palabra y no se va a desviar del camino del Señor. Ahora tenemos en el tiempo presente un problema, que se están levantando muchas corrientes de doctrina que le desvían de los principios de la palabra de Dios. Por eso usted debe ser un sabio, hombre y mujer, para leer la palabra todos los días y ponerse a tono, en sintonía con Dios a través de la palabra. Amado, la palabra le va a cambiar la vida, la palabra le va a dar consejo, la palabra le va a dar dirección, la palabra va a llenar de fe su corazón, la palabra le va a dar esperanza, la palabra le va a dar todo lo que necesita si usted es capaz de designar un tiempo para leer la bendita palabra de Dios. Entonces, si usted todavía no tiene una hojita, levante la mano, mis hermanitas están ahí para suministrarle una hojita. Si le falta, tenga la bondad, llévese eso, póngalo en la Biblia. Ahora, yo uso normalmente la versión Reina Valera, 1960. Si usted tiene otra versión, yo le sugeriría, consiga una versión Reina Valera, fórrela bonito y use esa Biblia, día a día. Pero tiene que ser un acto fiel para que usted se llene de la palabra
y usted pueda tener el consejo, el aliento, la fe de Dios para que eso le traiga bendición a su vida. Como Satanás fue astuto, dañó la vida de Adán, de Eva, de su descendencia y de este planeta. Entonces la Trinidad, conocedora de esta situación, decide hacer una cosa: establecer un plan de redención para la humanidad. Y este plan de redención para la humanidad se lo puede ver en Génesis. Usted va a Génesis, por favor. Busque Génesis 3:15 y quiero que lea conmigo este pasaje. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De ahí partimos. El Señor hace un planteamiento divino a favor de la humanidad. Crear un plan de redención para que ellos puedan ser restaurados. Porque a causa del pecado ellos salieron del huerto de Edén. Un ángel, hermano, estaba con una espada de fuego vigilando ese huerto. Ya no podían entrar más. Usted se imagina, hagamos un ejemplo, usted está viviendo en una casa hermosa, tiene jardines, tiene dormitorios, tiene salas, tiene comedores, es una casa hermosa, tiene los mejores muebles, tiene todo lo mejor. Y por alguna razón le sacan de esa casa y usted tiene que vivir fuera de ese lugar. Y cuando se da cuenta, está en la calle. Ya no tiene lo que tenía antes. Y ahora tiene usted que esforzarse para ver la manera de sobrevivir. Eso le pasó a Adán y Eva. Ya no podían entrar. Y no es que cuando salieron del huerto de Edén había otro huerto que ya estaba disponible para ellos, no. Hermanos, tendrían que comenzar de cero a sobrevivir. Dios, por su misericordia, mató un corderito, sacó la piel del corderito y vistió su desnudez. Y ahora, hermanos, cuando salen del huerto de Edén, estaban a la intemperie. Tendrían que ver la manera de alimentarse, la manera de abrigarse, la manera de refugiarse en algún lugar, porque ahora estaban fuera de la bendición. Amados, cuando una persona sale de la cobertura de Dios, sale de la bendición de Dios, es como comenzar de cero. Por eso la Biblia dice: apartados de mí, nada podéis hacer. No vale la pena que arriesguemos nuestra seguridad presente y eterna apartándonos de Dios por la desobediencia. La desobediencia fue la causa y el motivo por el cual Adán y Eva tuvieron que salir. Pero mirando esa inclemencia, el Señor dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a Satanás, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué estaba diciendo aquí? Que Satanás iba a morder el talón del Mesías y que el Mesías aplastaría la cabeza de Satanás. Esto es lo que estaba queriendo decir. Es ahí cuando comienza todo un episodio para la humanidad. La humanidad, hermanos, después de este evento empieza a crecer, pero se empieza a desviar. La humanidad, hermanos, empieza a pecar, a pecar, a pecar, y el pecado llega a un nivel tal que Dios decide hacer una cosa: acabar con el hombre a través de un diluvio.
Noé se esfuerza construyendo el arca 100 años. Y la gente, hermanos, no le tomó atención, pensó que estaba jugando. Pensó que era una mentira. Pensó que nunca se iba a dar un diluvio. Casi después de 100 años llega el diluvio. Toda esta generación, antes del diluvio, moriría. Solo queda vivo Noé, su esposa y sus hijos. Este grupo de personas repoblarían la tierra. Y el Señor hace un pacto con Noé de nunca más destruir la tierra con agua. Y le dice, se mantendrá el día y la noche, el frío y el calor, y se mantendrá la siembra y la cosecha. Y Noé y esa generación empiezan a crecer. Después aparece, hermanos, otro juicio. Después que ya Abraham había sido convocado por Dios para ser la simiente del pueblo de Israel, para que de ahí nazca la simiente de la mujer que enfrentaría a Satanás. Este juicio que se planteó para Sodoma y Gomorra fue también por el pecado de la humanidad. Vino fuego y azufre y consumió las ciudades de Sodoma y Gomorra. Solo salió libre de ese lugar Lot, su esposa y sus 2 hijas. Pero para esa época Abraham ya había sido convocado. Y ahora Abraham tiene un hijo. Y ese hijo, Isaac, engendra 2 hijos más. Y de esos 2 hijos, el uno, llamado Jacob, engendra 12 hijos. Y se forma el gran pueblo de Israel. Y ellos por la hambruna, 70 personas bajan a Egipto a comprar pan y a vivir en ese lugar. Y José, que era uno de los 12 hijos, está como gobernador de Egipto. El pueblo de 70 personas se hace miles de miles. Empieza, hermanos, esa nación a crecer. Pero el nuevo faraón, que ya no conocía ni a Jacob, ni a José, ni a los patriarcas, los 2 hermanos, no les conocía, les empieza a poner un yugo duro. Ellos deberían coger el barro, hacer los adobes con la paja que les daban estos egipcios. Y luego hornear los adobes, hacer los ladrillos, transportarlos y construir las ciudades de los egipcios. Y de esa manera vivirían como esclavos por 430 años. Vaya tomando atención para que usted pueda sacar la conclusión más adecuada. En ese proceso de esclavitud, los judíos claman a Dios. Dicen, Señor, esta carga es muy pesada. Ya no podemos más, ya no soportamos más. Y Dios levanta un Mesías, un Mashiach de la época. ¿Quién era? Moisés. Y este Moisés va delante de Faraón para hablar y decir, deja a mi pueblo que salga de esta nación para ir a servir a Jehová. Y por 10 veces se resiste. Pero hasta la 9ª, el Señor envió plagas de todo tipo para motivar a este faraón que deje salir a su pueblo, al pueblo de Israel, pero él no quiso. Y a la 9ª plaga, hermanos, el Señor hace un planteamiento al pueblo de Israel. Le dice a cada familia judía, cojan un corderito, van a lo van a sacrificar, van a recoger la sangre del corderito. Y con esa sangre van a pintar los postes y dinteles de las puertas, porque el ángel de la muerte va a venir esta noche. Y todas las puertas que tengan la señal de la sangre será libre. El primogénito de los animales y de la familia. Pero si no hay esa sangre, vendrá el ángel de la muerte y matará al primogénito de los animales
y de la familia. Ustedes conocen la historia, solamente le estoy reprisando. Pero ¿cómo debía ser ese corderito? Vamos al libro de Éxodo capítulo 12, vamos a leer este pasaje para que usted pueda entender, porque esto representaría el primer pacto, el pacto del Antiguo Testamento, porque teniendo todo el panorama completo podemos aplicarlo y entenderlo y valorarlo. El libro de Éxodo capítulo 12, desde el verso 1, siga conmigo la lectura, vamos a revisar un poquito para que usted tenga esto como un referente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno, ¿qué? Fuerte, ¿qué? Un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será como fuerte. ¿Cómo será ese animal? Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán ¿de qué? De la sangre, y la pondrán ¿en dónde? En los 2 postes. ¿Y en dónde más? En el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada, ¿cómo? Al fuego. Y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él como cruda, ni cocida en aguas, sino como asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él. ¿Hasta cuándo? Hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, ¿qué hay que hacer? Lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis ¿cómo? Apresuradamente. ¿Qué es? La Pascua de Jehová. Pues, escuche el 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Y qué va a pasar? Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Quién lo haría? Yo, Jehová. Y la sangre será ¿cómo? Por señal. ¿En dónde? En las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, ¿y qué pasará? Pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga ¿de qué? De mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y la celebraréis como fiesta ¿qué? Solemne. ¿Para quién? Para Jehová, durante vuestras generaciones. ¿Cómo? Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¡Qué tremendo! Mire lo que acabamos de leer. Ponga atención a lo que yo le voy a decir. Este pasaje es una orden que el Señor le plantea a Moisés y Aarón para que oriente a la comunidad de los israelitas que hagan una cosa: que preparen un corderito, porque este corderito va a ser sacrificado.
Pero el corderito debía ser manco, patojo, enfermo, tuerto. ¿Cómo debía ser? Perfecto. Perfecto. Y si la familia era muy pequeña, podían unirse 2 familias y hacer ese acto. Pero ¿qué debían hacer con la sangre del cordero? ¿Botarla? ¿Regarla en la tierra? Esa sangre era la clave. Recogerían en un recipiente y con un hisopo, como una especie de algodón, ¿qué debían pintar? Los pilares y los dinteles de las puertas de los judíos. ¿Para qué? ¿Cuál era el motivo y la razón que ellos debían hacer eso? En la noche vendría el ángel ¿de qué? De la muerte. ¿Y qué pasaba si no encontraba pintados los postes y dinteles de las puertas? ¿Qué pasaba dentro de esa casa cuando venía el ángel de la muerte? ¿Qué hacía el ángel? ¿Mataba a quién? Al primogénito de los hombres y de los animales. Esa noche, hermanos, si no se obedecía el planteamiento que Dios había propuesto a Moisés y Aarón para el pueblo, ¿qué pasaría en una familia judía que por incredulidad, por descuido o por alguna razón no pintaba los postes y los dinteles de las puertas de sus casas? ¿Qué pasaría si venía el ángel de la muerte? ¿Qué sucedería? Moría el primogénito de esa familia y moría el primogénito de los animales de esa familia. Esto era un secreto. Ellos debían hacerlo internamente y deberían obedecer a este planteamiento divino para poder salvar a su primogénito de la familia y de los animales. Todos escucharon esto, se regó la voz. Y todos los judíos, hermano, prepararon el corderito. Estos israelitas obedientes tomaron el día que se les indicó, sacrificaron el corderito, cogieron la sangre, pintaron los postes y los dinteles y entraron para adentro. ¿Y qué estaban haciendo adentro ellos con ese corderito? Lo estaban asando para comerlo. ¿Y cómo tenían que comerlo? ¿Cocinado? ¿Frito? ¿Qué tenían que hacer? Asado. ¿Y con qué tenían que comer esa carne? Dice, vayamos y veamos lo que dice esta parte. Dice en el verso número 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes ¿cómo? Sin levadura, y con hierbas. ¿Por qué tenían que hacer eso? Hermanos, esa noche, y deberían estar ya vestidos, listos para salir. Esa noche vendría el ángel de la muerte y ellos estarían listos para salir. ¿Por qué? Porque cuando el ángel de la muerte venga y mate a los primogénitos de los egipcios que no tenían la señal de la sangre, sería el dolor más grande para Faraón. Porque Faraón por 9 veces, hermano, endurecido su corazón, no dejó ir al pueblo. Y en algún momento él se atrevía a decir, ¿quién es Jehová? ¿Yo qué tengo que ver con su Dios? A mí no me interesa nada. Todo eso escuchó Dios. Y Dios, hermano, estaba listo para traer juicio a esa nación. Porque esa nación había oprimido por años al pueblo de Israel. Por años el pueblo de Israel estaba ahí subyugado, oprimido, limitado. Tenía un poco de comida, un poco de caldos, de puerros, de melones, de carnes, algo de pan. Y luego tenían el grito, el insulto, la muerte. Entonces el Señor dice, yo les voy a sacar de esa jornada. Les voy a sacar de esa tierra y ahora van a vivir en un lugar que fluye leche y miel. Pero tienen que hacer esto.
Tienen que preparar el corderito, porque el corderito será el que derrame la sangre para pintar los postes y dinteles, de tal manera que cuando ven que el ángel de la muerte ve esa señal, y el primogénito de la familia y de los animales sean salvos. Esto lo hicieron, hermano. Y ellos tenían que tomar esa carne asada, comerla con pan sin levadura y hierbas amargas. ¿Qué simbolizaban las hierbas amargas? La amargura de la esclavitud que ellos habían vivido por 430 años, y hasta el presente los judíos profesantes celebran esa Pascua y recuerdan la amargura del pueblo judío que vivió en Egipto 430 años. Esto, hermano, ellos debían tomarlo al pie de la letra. No podían, hermanos, solo pintar el dintel. No podían pintar solamente un poste. Tenían que pintar los 2 postes y el dintel, porque eso vería, y eso sería una señal de la obediencia de ellos al planteamiento divino. Si una persona se negaba a hacer esto, moría su primogénito, moría el primogénito del animal. Pero todos obedecieron. Y cuando viene el ángel de la muerte y acaba con todos los primogénitos de los egipcios, ahí Faraón se conmueve. Dice, ahora tienen que salir, salgan ahora. Y salen ellos con riquezas. Dice que despojaron a Egipto, despojaron a Egipto de toda su riqueza. Se llevaron el oro, la plata, el cobre, el bronce, todo lo que pudieron se llevaron. Se llevaron los animales, y dice, hermano, que pasó algo. Algunos de esos egipcios se unieron al pueblo de Israel y se fueron. Pero pasó algo más serio. Dice que las huestes celestiales de ángeles salieron con los israelitas. Las huestes de ángeles dejaron desprotegido a Egipto. Egipto estaba protegido por ángeles del cielo, porque ahí estaba el pueblo de Israel, el pueblo amado. Entonces, donde hay un cristiano, hay ángeles en ese lugar que custodian ese lugar, porque Dios está presente a favor de un creyente. Y sabe, hermanos, la historia concluye ya cuando los israelitas salen de Egipto por la promesa de Dios hacia la tierra prometida y cruzan el Mar Rojo en seco. Cuando cruzan ellos el Mar Rojo en seco por el poder de Dios, los egipcios se dan cuenta que habían dejado ir a sus esclavos y los van a retomar, a hacerle volver al pueblo de Israel a Egipto. Y cuando ellos están pasando, Faraón con su ejército en caballos, en carros, hermano, el Señor le dice a Moisés, cuando ellos estaban a la mitad del camino, dice, extiende tu vara sobre el mar y las aguas se cerrarán. Los israelitas estaban angustiados, pensando, diciendo, porque todavía no se abría el mar, y ellos venían, los egipcios venían, y ellos dicen, nos has traído aquí para matarnos. No había sepulcros en Egipto. ¿Ahora qué vamos a hacer? Estamos desesperados. Aquí el mar y atrás nos persiguen. ¿Qué vamos a hacer? Estaban entre la espada y la pared. Y el Señor le habla a Moisés, le dice, no temas, di al pueblo que marche. Solamente toca el mar con la vara y este mar se abrirá. Hermanos, los milagros que el Señor le permitió hacer a Moisés en las 10 plagas fue increíble. Se abrió el mar y ellos pasaron. Y ellos estaban asombrados, porque Moisés les dijo, estos egipcios que ustedes ven, nunca jamás para siempre los verán. Nunca jamás para siempre los verán. Y así fue. Cuando ya pasan los israelitas, llegan a sitio seguro, los egipcios les persiguen, están a mitad de camino en el mar. Moisés estira la vara sobre el mar y las aguas se cierran. ¿Sabe cuántos soldados se salvaron? Ni uno. Faraón con todo su ejército pereció en el Mar Rojo por un milagro divino. Y se cumplió la palabra que dice, ustedes a estos egipcios que los ven, nunca jamás para siempre los verán.
Esa palabra fue determinante. Y ahora ellos caminarían por el desierto 40 años por no haber creído a la palabra de Dios. Y estarían en el desierto vagando 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Pero esos 40 años, y cuando ya llegaron a la tierra prometida, siempre celebrarían la Pascua. Siempre, hermanos, cogerían el corderito, lo comerían asado con pan sin levadura y hierbas amargas, siempre, hasta el día de hoy. Usted va a Israel, hermano, y en las carnicerías, cuando ya se acerca la fecha, usted ve los corderitos. Ya están preparados, ya están pelados, están sacados las vísceras, están listos. Y les ponen a los corderos de cabeza para que se desangre, porque ellos no comen la sangre y permiten que toda la sangre por gravedad caiga y se limpie el cuerpo de la sangre para comerlo asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Este fue el primer pacto. Esto era, hermano, lo que libró al pueblo de Israel de que sus primogénitos mueran. En base a esto, hermano, el Señor estaría, cuando ya viene acá a esta tierra, celebrando esa misma fiesta. El Señor celebraría lo que llamamos la fiesta de la Pascua. Ya había él transitado aquí 30 años en el anonimato y 3 años en vida pública. Y ahora le tocaba regresar a la casa de su padre. Y es ahí, hermano, cuando el Señor instala lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Él celebra. Ahora sí regresemos al capítulo 26 de Mateo. Regrese conmigo, ahí lo va a entender mejor. Dice Mateo 26, 17. Siga conmigo la lectura. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde queréis que preparemos para que comas qué? Dígalo fuerte, ¿qué? La Pascua. Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré, ¿qué? La Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron, ¿cómo? Como Jesús les mandó. ¿Y qué prepararon? La Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, ¿qué comían? La Pascua, o sea, el cordero asado, los panes sin levadura, ¿y qué más? Las hierbas amargas. Eso estaba celebrando Jesús, cosa que se había celebrado años de atrás. Notará lo que le estoy diciendo para que podamos entender juntos. Entonces, dice, estamos en el verso 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, ¿qué dijo? De cierto os digo, que uno de vosotros, ¿qué va a hacer? Me va a entregar. Aquí quedémonos un ratito. Jesús escogió 12 discípulos. En un tiempo de oración en la noche, y luego seleccionó a sus 12. Pero dentro de estos 12, habría uno que fallaría a su llamado. De estos 12, durante estos 3 años y medio más o menos, todos serían testigos de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones, de las multiplicaciones de los panes y de los peces. 3 de ellos verían a Jesús transfigurado en el monte. Los 12 verían cómo calma la tempestad, cómo camina sobre el mar. Los 12 serían testigos de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Los 12 serían testigos de ver cómo Jesús hizo otro milagro de multiplicación con unos pocos panes y unos pocos peces, y dio de comer a 4,000, sin contar los hombres y las mujeres. En el primer milagro, 5,000, sin contar hombres y mujeres.
mujeres y niños, perdón, solo hombres. Todo esto vieron ellos. Y ahora entre los 12 habría uno que el Señor dijo, mejor les sería no haber nacido. Y aquí expresa el Señor su angustia y su dolor. Veamos lo que dice en el verso número 22. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿qué decían? Soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo, ¿en dónde? En el plato. ¿Qué va a hacer? Me va a entregar. Escuche esto, el 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, ¿qué? Terrible juicio. Ahora el Señor les dice, uno de ustedes me va a entregar. Bueno le sería a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué? Porque el juicio que iba a recibir era presente y eterno. Hay uno de los mandamientos, hermano, que usted lo revise en el Decálogo, y es el último, y dice, no codiciarás los bienes ajenos. Parece que Judas tenía un espíritu de codicia, porque él era el tesorero del templo. Y dice que de los fondos que recogían de la gente buena que les aportaba para el ministerio de Jesús y sostenía el ministerio, dice que él cogía de los fondos de los apóstoles para él. Y cuando Jesús fue ungido con un perfume de nardo puro que valía más o menos unos $6,000, este hombre dice, ¿para qué tanto desperdicio? Estaba, hermano, ese perfume en un vaso de perfume, en vaso de alabastro, este perfume lleno, y valía como $6,000. Y esta mujer quiebra la boca del vaso y empieza a ungir a Jesús desde la cabeza. Y cuando Judas ve este asunto, dice, este es un desperdicio. Podíamos haber vendido este perfume en unos $6,000 para dar a los pobres. Y la Biblia hace una anotación, dice, no era para darlo a los pobres, era por la codicia que él tenía. Y él se tomaba los dineros de los apóstoles y se sustraía para él. Hermano, esto ya venía de antes. No es que recién ese rato empezó a codiciar, no, él ya tenía un espíritu de codicia y de ambición. Y ahora, hermanos, el Señor le dice que él le va a entregar. Y este Judas estaba viendo la manera, porque los líderes de la época estaban procurando matar a Jesús. Ellos querían de alguna manera desaparecerlo, pero decían, no en la fiesta de la Pascua para que no se haga tanto alboroto. Que sea después de la Pascua. Entonces procuraban ver la manera de capturar a Jesús para matarlo. Y él se acerca a donde ellos y les dice, si yo les entrego, ¿qué me daréis? Y llegan a un negocio, 30 monedas de plata, que más o menos en el tiempo presente representaría $300, lo que se paga en el Oriente a un sicario para que mate a una persona. Ahora, hermanos, con $300 en la mano, él sentía que tenía algo en sus poder. Ahora estaba dispuesto a entregar a su maestro. Ahora él iba, hermano, con un beso a entregar al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ahora con $300 estaría listo, hermano. Ya su corazón estaba satisfecho de que tenía la plata en la mano y haría su obra macabra, de entregar a su maestro con un beso. Y el Señor lo manifiesta aquí y lo dice. Vayamos y veamos lo que dice en el verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho.
El Señor no se da la vuelta, hermano. El Señor era frontal. No sé si los otros 11 discípulos no oyeron lo que planteaba Jesús a Judas, pero el Señor ya lo denunció. Porque Él dice, todos estaban diciendo, soy yo maestro, soy yo maestro. Ellos mismos no estaban seguros. ¿Acaso soy yo, Señor? Yo te voy a entregar, decía Pedro, decía Juan, decía Mateo, yo te voy a entregar, Señor. El Señor le dice, el que mete conmigo la mano en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y ahora Judas se hace el inocente y dice, ¿soy yo acaso, Señor? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y vea lo que continúa diciendo en el 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, y aquí llegamos a la propuesta del nuevo pacto. Vea lo que, tome atención a esto. Mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Y qué hizo? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre. ¿De qué? ¿Fuerte de qué? Que por muchos es derramada. ¿Para qué? Aquí quedémonos. Acá quería llegar. Desde el Génesis se apuntaba a esto. Esta es la consumación del nuevo pacto. Porque, hermanos, el primer pacto se hizo a través de la sangre de un corderito en la Pascua. Ese corderito que derramaría su sangre. Y luego se harían muchos sacrificios en el altar después de haber sido construido el tabernáculo. ¿Para qué? Para que el pecado de los oferentes pueda ser perdonado. Cada vez que una persona pecaba, iba al templo, ofrecía un sacrificio y era perdonado su pecado, entre comillas, pero su conciencia quedaba manchada. Por eso cuando David peca dice, Señor, lávame más y más de mi maldad. Mi pecado está siempre delante de mí. Su conciencia no estaba limpia. Aunque por el rito mosaico él estaba ofreciendo sacrificio por su pecado y tenía que derramarse sangre por su pecado, y una víctima inocente que era un corderito derramaba la sangre por este pecado, pero su conciencia no era limpia. Ahora, hermanos, Jesús tiene que firmar con su puño, con su letra y con su sangre el nuevo pacto. ¿Y cuál era este nuevo pacto? De que Él sería el sacrificio que agradaría a Dios. Porque, hermanos, el cordero de la Pascua era enfermo, patojo y tuerto. Era perfecto. Dice que no hubiese servido mucho el sacrificio de Jesús si Jesús era un anciano de 100 años y ya no podía, y Él hacía un sacrificio ya para completar su obra. No servía. Este sacrificio tenía que ser perfecto. Este sacrificio tenía que ser lo mejor. Este sacrificio tenía que ser santo y puro. Ese era el perfil de Jesús. Porque cuando Pilato le analiza y le evalúa para sentenciarlo, ¿sabe qué pasaba? Él nota, dice, este es un hombre justo. Herodes lo va a evaluar y no haya nada. Le vuelve a Pilato y Pilato le vuelve a analizar, no haya nada. Por eso dice, se lava las manos, dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. O sea que ese sacrificio sí valía la pena, era perfecto. Era el bendito Hijo de Dios, santo, íntegro, puro, maravilloso, que iba a dar su vida por nosotros. Maravilloso. Y dice, tomad, comed, este es mi cuerpo. El pan representaba el cuerpo de Jesús. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué?
¿Remisión de qué? De los pecados. El vino representaba la sangre de Cristo. Dice, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Yo lo voy a derramar para la remisión de los pecados. Para que ustedes sean libres y no vayan al infierno, no mueran eternamente. La sangre del corderito liberaba de la muerte al primogénito, pero la sangre del Cordero de Dios, del bendito Mesías, nos libra a cada uno de nosotros de morir e ir al infierno, porque esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario del nuevo pacto limpia el pecado de toda persona que se arrepiente y lo confiesa y es libre del juicio, de la condenación eterna. Y este fue un mandato divino. Dijo, haced esto en memoria de mí. Los judíos hasta el tiempo presente celebran la Pascua. Pero nosotros los cristianos, desde la época que Jesús instauró esa propuesta, hasta el tiempo presente y hasta que Jesús venga, lo debemos seguir haciendo para recordar con gratitud, con cariño, con reverencia, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que esto serviría para el perdón. La remisión quiere decir el perdón de nuestro pecado. Cuando aquí usted lee, dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto era para toda la humanidad, porque cuando hablamos de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Más tenga ¿qué? Más fuerte, más tenga ¿qué? Fruto del nuevo pacto. No hay otra manera. Sin derramamiento de sangre no hay limpieza de pecados. Esto era en el antiguo y en el nuevo pacto. Pero usted, hermano, ya no tiene que ir a la cruz del Calvario para pagar el precio de su pecado. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, murió por nosotros para redimir a la humanidad. El justo por los injustos. Ahora, hermano, vayamos a Isaías 53. O sea, este es un estudio bien amplio que lo podríamos revisar. Pero vea lo que dice Isaías 53. Cuando yo leo este pasaje, yo me emociono y derramo mi corazón. Leamos desde el 52, verso 13, porque es un contexto completo. Isaías 52, 13 en adelante. Siga conmigo la lectura, por favor. He aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así será él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Todos nosotros nos escarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire lo que dice:
Angustiado él, ¿y qué más? Y afligido. ¿Qué pasó? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abría su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo, ¿qué? Maldad. ¿Y hubo engaño en qué? En su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida, ¿hasta qué? Hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por quienes. Tremendo. Este pasaje es la profecía que se daba para lo que ahora Jesús está viviendo antes de ir a la cruz. El profeta Isaías describió con detalle lo que iba a vivir el Mesías. No sería una cosa fácil. Dice, hermanos, que no verían su hermosura. Jesús a los 33 años estaba en la plenitud de su juventud y de su virilidad. Era un judío hermoso, bien viril, bien puesto. Pero cuando le golpearon la cara, dice que la gente como que cerraba la boca y decía, ¡ay! No sé si usted en algún momento ha pasado por una carretera y a un perrito le pasa, hermanos, un camión y usted mira eso y dice, ¡ay! Algo así pasaba con Jesús. Esa hermosura del bendito Hijo de Dios ahora, la gente que lo veía tan maltrecho, tan destruido su rostro, su espalda, todo, miraba la cara y decía, ¡ay, no! Por lo que ellos veían. Y dice que él fue llevado como una oveja al matadero, no abrió su boca. Él no estaba argumentando y diciendo, ¡ay, ¿por qué me crucifican? ¿Por qué me clavan? ¡Quita de aquí! Nada. Simplemente por amor lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la cena del Señor es una propuesta de Jesús. ¿Para qué? Para que recordemos con cariño todo este episodio del antiguo pacto y el nuevo pacto y lo que Él tuvo que vivir para redimir a la humanidad. No fue una cosa muy sencilla. Fue una agonía profunda. Y cuando el hermano planteó esto, él dijo, luego, mi alma está angustiada hasta la muerte. Él sabía lo que iba a vivir. Él sabía lo que iba a padecer. Y cuando va al Getsemaní, lo declara, hermanos. Vayamos y veamos lo que dice en el libro de Mateo, el capítulo 26, verso 36. Jesús vive este episodio. Mateo 26, 36, siga conmigo la lectura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿qué se llama? Getsemaní. Busque ese pasaje, estamos en Mateo 26, 36. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro
y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo? En gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está, ¿cómo? Muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, ¿y cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo ¿qué? Las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de ¿quiénes? De pecadores. Levantaos, vamos, y ves, se acerca el que me entrega. Tremendo. Jesús sabía lo que iba a vivir. Y dice que él tenía una tristeza profunda, porque él ya visualizaba lo que iba a sufrir. Todo lo que iba a ser maltratado, él ya lo percibía. Por eso dice que en un pasaje paralelo, sudaba como grandes gotas de sangre. Y cuando llega Judas, leamos más adelante, veamos el 47, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo, ¿qué? Besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. ¿Y qué hizo? Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Qué terrible, hermanos. Jesús en el Getsemaní ora 3 veces y dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino, 3 veces. Él podía haber pedido misericordia, decir: mándame una legión de ángeles para que me defiendan. Pero no se completaría el plan de redención para la humanidad si él se libraba en el Getsemaní. En el Getsemaní ganó la victoria, porque él estaba hablando con su padre. Le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no mi voluntad, sino la tuya. La tuya, 3 veces. Es que cuando hacemos la voluntad de Dios tenemos éxito, pero si hacemos nuestra propia voluntad fracasamos. Si Jesús hubiera logrado, como decir, cambiar la actitud de Dios y torcer el brazo para que Él no vaya a la cruz, no se completaba el plan de redención para la humanidad. La Trinidad ya había conversado, había dicho: alguien tiene que hacer algo, y Jesús se decidió venir a esta tierra, tomar nuestro lugar y llevar el pecado de nosotros en la cruz del Calvario. No había otra manera. El justo por los injustos, el santo por los impíos, debía morir en la cruz para redimirnos. Pero él no podía morir como viejito ahí en una cama ya de 100 años, no. Tenía que ser sacrificado en una cruz.
Y el símbolo del Cordero Pascual que fue asado, que fue comido, hermanos, no se debía quebrar ni un hueso, fue comido con pan sin levadura y con hierbas amargas. Esto representaba a Jesús en la cruz. Hermanos, cuando estaba ahí en la cruz del Calvario, no le quebraron las piernas. Y él estaba, hermano, al sol de ese día, expuesto como un cuello en un horno para ser asado, hermano, por el fuego. Algo así estaba Jesús, expuesto a todo vituperio, a todo dolor, a toda ignominia. ¿Sabe para qué? Para redimir a cada ser humano que se arrepienta de su pecado, porque Él derramaría su sangre y su sangre serviría para limpiar el pecado de la humanidad. Pero la angustia que Jesús tenía, cuando le daban de latigazos, hermano, se despedazaba su espalda. Y le tapaban los ojos poniéndole un manto púrpura y una caña, le golpeaban la cara y le decían, adivinan quién te pegó. Y le escupían, ¿sabe qué? En la cara, esputos, dice, o sea, en términos vulgares, gargajos en la cara de Jesús. Todo esto sufrió por mi pecado y por su pecado, y derramando su sangre. Si aceptamos ese sacrificio precioso, seremos libres del juicio eterno que el Padre tiene preparado para los impíos. Amados, a mí me emociona este hecho glorioso que Jesús mostró como un regalo para la humanidad. Él murió para liberarnos. Y por eso en esta mañana celebramos la cena del Señor. Pero aquí hay una última cosa que considerar, que es muy delicada. No debemos tomar la cena del Señor indignamente. El apóstol Pablo nos hace una recomendación. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios 11, 27, lea conmigo por favor. Este pasaje es muy importante, no lo podemos pasar por alto. Primera de Corintios 11, 27. Dice así la palabra del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hagamos un análisis de esto. Este hecho de la cena del Señor fue un planteamiento divino que Jesús lo dejó. Dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué debían hacer los discípulos respecto de este asunto? Celebrar la cena del Señor cada vez que se reúnen. Cuando usted analiza la vida de los primeros discípulos, se va a dar cuenta que ellos se reunían el primer día de la semana. Ya no el sábado. El sábado iban a las sinagogas, hacían algunos ritos que los judíos hacían, iban a la oración y todo eso. Pero los primeros cristianos, después de que Jesús muere y les da esta orden, ya cuando Jesús resucita y ellos son llenos del Espíritu Santo de Dios, en el Pentecostés, algún rato vamos a tocar ese tema, ellos empiezan a reunirse el domingo, el primer día de la semana. ¿Qué hacían ahí? Estudiaban la palabra, oraban, y ¿sabe qué también hacían? Hacían el partimiento del pan,
o sea, celebrar la cena del Señor. ¿Por qué lo hacían? Porque estaban dando cumplimiento al mandato de Jesús y recordando todo este episodio doloroso que ellos vieron, fueron testigos de la muerte de su amado Salvador. Y lo hacían, hermano, con una vivencia tal que para ellos era como tangible ver a Jesús sentado en la mesa cuando celebró la última Pascua, dándoles este mandato. Pero paralelamente a esto, ellos afirmaban su convicción, afirmaban, hermano, su compromiso con este bendito Salvador. A tal punto que cuando la iglesia fue perseguida y les empezaron a matar injustamente porque ellos decían ser seguidores de Cristo, les metían en los circos romanos, les quemaban vivos, les metían, hermanos, en un becerro de oro hueco, les ponían dentro de ese becerro, cerraban una puerta y luego calentaban ese becerro al roco vivo y los cristianos saltaban ahí dentro del becerro queriendo protegerse del calor de esa lata hirviendo y morían quemados dentro del becerro. Pero nunca renegaron de ese martirio. Ellos cantaban, decían, al que me amó, al que su vida dio por mí, ¿cómo le negaré? Y morían cantando y alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él había dado su vida por ellos en la cruz del Calvario. Esto dice la historia. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos hace una recomendación. No tome la cena del Señor indignamente. ¿Qué implica esto? Que usted debe procurar hacer dos cosas. Cuando va a tomar la cena del Señor, reconocer que falló y pedir perdón al Señor por su pecado. Y la segunda cosa que usted debe hacer es procurar apartarse del pecado y vivir en santidad. Porque si usted está tomando la cena del Señor, confiesa su pecado, toma la cena del Señor y vuelve a pecar y hace un ciclo, usted empieza a tomar la cena del Señor indignamente. Y ahí hay un problema. Que usted será culpado delante del Padre, como que usted mató directamente, físicamente a Jesús. Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Dios nos guarde. Cuando una persona cometió un delito y presumen que él la ha matado, encuentran las evidencias. Y el juez dice, hemos encontrado las evidencias que esta persona fue la que mató físicamente a esta persona, le sentenciamos a la pena de muerte. Dice que una persona que escucha eso se quede de lado. Escuchar la sentencia de un juez que ahora tiene que morir en la cámara de gas, ser cortado la cabeza, ser ahorcado, ser inyectado una inyección letal que mata a su cuerpo, dice que se quede de lado la persona. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, porque usted mató. Eso podría suceder a una persona que toma la cena del Señor indignamente. O sea, antes de tomar la cena del Señor, se arrepiente de su pecado, confiesa su pecado y pide perdón y toma con reverencia la cena, hasta ahí está bien. Pero después vuelve a pecar, vuelve a cenar, vuelve a pecar, vuelve a cenar. Ya hizo inmunda la sangre de Dios, la sangre del Cordero. Y este pan y este vino servirá como un juicio para esa persona que empieza a vivir en este ciclo. Peca y toma la cena del Señor, peca y toma la cena del Señor. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Pecaban, ofrecían sacrificio, pecaban, ofrecían sacrificio, pecaban, ofrecían sacrificio. Y se convirtió en un ciclo. Dijo, yo estoy hastiado de los sacrificios, hastiado de estas grosuras, hastiado de todo lo que hacen. Porque pecan y ofrecen sacrificio, pecan y ofrecen sacrificio, pecan y ofrecen sacrificio y piensa que ya todo está arreglado. Mentira.
Empezará a ser inmunda la sangre de Cristo cuando usted peca y cena, peca y cena, peca y cena. Procure vivir en santidad, porque este vino y este pan representa el sacrificio precioso que Jesús hizo un día por nosotros en la cruz del Calvario y ha servido para limpiar nuestros pecados y salvarnos. No haga inmunda la sangre del Cordero. Y luego el apóstol Pablo hace una recomendación. Ay del que peca voluntariamente. Ha hecho inmunda la sangre del Señor. Y para él ya no hay esperanza. Qué terrible. Por eso dice la Biblia que Dios es un Dios de amor, pero también fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No juegue con Dios. Usted se dice que se llama cristiano, viva como tal. Lea la palabra, ore al Señor, venga a la iglesia, sirva a Dios. Ese debe ser el estándar de alto nivel de un creyente. Y viva como manda esta bendita palabra. No se engañe, hermano. Usted piensa que puede vivir un cristianismo liviano y ahí seguir tomando la cena del Señor. Y dice, no pasa nada, yo me arrepiento y tomo la cena del Señor y de ahí no pasa nada. Mejor ni la tome. Porque usted está haciendo un ciclo de perdón y pecado, perdón y pecado, perdón y pecado, ya como una costumbre. Dios lo ve. No podemos jugar con la eternidad. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros debemos ser cuidadosos. Amado, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Otro pasaje dice, en una Biblia de paráfrasis, de Dios nadie se burla. O sea, usted puede hacer algo en oculto y pensar que nadie lo vio. Sí, nadie lo vio, pero Dios ya registró. Por eso dice que si tomamos la cena del Señor indignamente, o sea, pecamos, nos arrepentimos, tomamos la cena del Señor, pecamos, nos arrepentimos, tomamos la cena del Señor, pecamos, nos arrepentimos, usted ya hizo inmunda la sangre de Cristo porque está haciendo de su vida un ciclo de pecado y arrepentimiento, pecado y arrepentimiento. Así no funciona con Dios. Dios no es un juego o una broma. Él es santo, santo, y tenemos que vivir como Dios manda. Este símbolo, hermano, que tenemos aquí, usted le debe tomar en serio. Los judíos celebran la Pascua hasta el tiempo presente, haciendo memoria de lo que pasó en Egipto. Pero nosotros los creyentes tomamos este pan y este vino haciendo memoria de lo que Jesús hizo. Y debemos hacerlo con reverencia, con temor, en un esquema de santidad. Y es cierto que podemos fallar. Pero usted no haga de su pecado un ciclo. Peco, me arrepiento, tomo la cena. Peco, me arrepiento, tomo la cena. Peco, me arrepiento, tomo la cena. Usted, hermano, está camino al infierno. Porque usted está haciendo indigna esta sangre. O sea, no la valora. Porque cuando usted peca y toma la cena, peca y toma la cena, peca y toma la cena, para usted eso ya le vale poco. Pero este es un símbolo que nos recuerda el bendito sacrificio que Jesús hizo por nosotros, Jesús, el amado Hijo de Dios. De tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Haga conciencia cómo está su vida. Apártese del esquema de pecado. Porque si usted muere en pecado, se va al infierno y no hay vuelva luego. Por eso Dios retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, esperando que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Pero a veces nosotros le tomamos en poco. No juegue con la eternidad. Usted puede jugar con el pecado y el diablo es muy astuto para seducirle. Dinero, una mujer muy hermosa, una secta incorrecta, lo que sea, le desvía. Y cuando usted ya está en el fondo, el diablo, cuando usted ya cayó, ya pecó, ya se embarró, le dice,
adúltero, criminal, borracho, asesino, de todo le trata. Y dice que Él es el acusador de los hermanos, nos acusa de día y de noche delante del Padre. ¿Se imagina? Por eso usted no debe dar rienda suelta a sus pasiones ni a su pecado. Vive en santidad, viva como Dios manda, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Sin santidad nadie verá al Señor. Hoy es el tiempo, hermano, de hacer un análisis en la vida. Si queremos nosotros un día ver a Jesús, debemos tomar muy en serio este sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Precioso, único, suficiente y necesario. Y si usted ahora se arrepiente de su pecado y acepta a Jesús como su Señor y Salvador y vive como Dios manda, un día llegaremos a la presencia del Señor y Él con una sonrisa nos recibirá y dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Amado, hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. A veces no nos explicamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Podría ser fruto de apartarnos de Dios o vivir una vida incorrecta y pensar que estamos bien y justificamos cualquier acto nuestro con esta frase: todo el mundo lo hace, yo ¿por qué no? Pero si usted es un hijo de Dios, viva como Dios manda. Y cuando vaya a tomar la cena del Señor, recuerde todo lo que el Señor Jesús vivió y procure vivir en santidad como Dios manda según su palabra. Eso va a garantizar que usted no tome la cena del Señor indignamente, sino que usted es consciente de lo que eso representa. Usted debe tomar atención a esto. En algún momento yo quiero presentarles la película La Pasión de Cristo para que recordemos. Usted ya la vio hace 10 años. Tal vez no recuerda un poquito lo que Él sufrió. Y cuando usted sepa, más o menos tenga la idea de lo que Él vivió, entonces va a tener temor de Dios para evitar vivir una vida de pecado y vivir en santidad como Dios manda, para que usted pueda agradar al Señor. Y cuando ya vayamos a su presencia, Él tenga una sonrisa. Qué triste será, hermano, que el Señor le reciba de esta manera, con el ceño fruncido, los brazos cruzados, y le diga: ah, tú viviste como querías. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Terrible. Pregunto, ¿le gustaría recibir esa bienvenida de parte del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nadie. Vive en santidad. Viva como Dios manda. Con Dios no podemos jugar. Le repito, con Dios no se juega. Le vuelvo a repetir, con Dios no se juega. Que tiene que vivir como Dios manda. Eso le va a traer bendición. Póngase de pie, vamos a orar. Esta mañana celebraremos la cena del Señor. Yo le pido que usted arregle su vida con Dios. Pero desde hoy, procure vivir en el temor de Dios, en santidad. Para que cuando usted vaya a la presencia de Dios, si el Señor le convoca o viene, usted está bien. Nada estorbará su vida. Y eso le va a traer a usted gozo y paz. Y mientras vivamos y celebremos la cena del Señor, nunca olvidaremos, como hicieron los judíos, lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Ahora nosotros recordamos lo que vivió Jesús en la cruz para salvarnos y para darnos salvación y vida eterna. Y si algún rato vamos a su presencia,
Él nos recibirá con gozo y nos dará la bienvenida y estaremos con Cristo por los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya.